una mujer que ya hablamos con ella hace un tiempo, vino deshecha, había perdido un montón de kilos, no parecía la misma. Sigue viviendo en condiciones lamentables. ¿Qué le ha ocurrido? Ella ha pasado de ser una empresaria con un nivel de vida aceptable a tenerlo todo embargado, ni siquiera tiene luz en casa porque estuvo presa de forma injusta. Enseguida nos lo cuenta, Sandra. Ahí tenemos a Consuelo del Valle con nuestra compañera Pepa Rovira. Buenos días a las dos. Buenos días, Sandra. Lo primero que queríamos mostraros, Consuelo y yo, fijaros, es este documento, esta sentencia, completamente escrita en árabe. Yo no sé, Sandra, si vosotros entendéis algo de lo que pone aquí. Me imagino que no entendéis nada, no tenemos retorno, no escuchamos plató. Sí, te oímos bien. Pepa. Pepa, ¿nos escuchas? Me imagino que no entendéis nada. No, sí, ahora nada. sí te escucho. Para nada, ¿no entendemos? Vamos, efectivamente, mi hijo. Pues eso mismo fue lo que le pasó a Consuelo. Y además ella tuvo que firmar este documento pese a tener derecho sin ningún traductor. Cuéntale a la gente que está viéndonos ahora mismo en qué condiciones tuviste que firmar esta sentencia. Bueno, a mí me pusieron esto encima de la mesa, me dijeron que tenían que firmar y bajo amenazas, bajo actuaciones, me llevaban a un calabozo, me tiran sin comer, sin beber y con maltrato físico. A mí nadie me había pegado hasta que ya el policía me llegó a pegar para que firmara una declaración que yo no entendía. Escuchando ya este testimonio, Sandra, ¿os hacéis una idea de lo que ha pasado? Consuelo, dime. Pepa, y si te parece, vamos a recordar cómo empieza la terrible historia de Consuelo. Vamos a recordarlo. Yo no puedo utilizar nada, ¿ves? Está todo como me lo dejé antes de irme a Marruecos. Todo pues igual porque todo esto va eléctrica aquí, mira, ¿ves? Con las velas, con las linternas, con esto. ¿A día de hoy qué ingresos tienes? Nada. Ningún ingreso cero. Cero. Mira, ¿ves? El baño pues se quedó como cuando me fui hace 27 meses. No lo podía utilizar porque como el agua caliente va con luz eléctrico. ¿Tú transportabas droga? Yo no. ¿Hiciste de mula? Yo no hice de nada, mi coche iba vacío, de nada. Yo no hice de nada porque yo no sabía nada. Yo en mi vida he sabido lo que es la droga. Bueno, te enseño la palanca de arriba. Aquí se ve menos porque las persianas no suben, que son eléctricas. Consuelo, para que nos hagamos una idea, si es tu día a día. Sí, porque aquí no tengo luz y bueno, y cuando tengo que buscar algo, pues lo tengo que buscar así con la linterna. Me imagino que la televisión, que tienes aquí una super pantalla de plasma. Pues la apagué el día 18 de febrero y no se encendió todavía del 2012. Pese a estar indultada, tú cumples tu condena íntegra. Íntegra, porque ellos lo que querían era que pagara los 168.000 euros. Tú podías pagar los 168.000 euros, tu familia te podía ayudar. 168.000 euros, imposible. Todos los días cuando te levantas y cuando te acuestas la misma pregunta. Nunca voy aquí, ¿por qué? Todos los días es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Damos los buenos días también a Cándido Conde Pumpido, abogado de Consuelo. Buenos días, Cándido. Y Albert, vamos al origen de la historia. Es una historia de locos. Esta mujer española pasa 27 meses de prisión porque en su coche, mejor dicho, en el coche en el que ella viajaba, que era de una amiga, encuentran 24 kilos de hachís. La amiga supuestamente es quien los llevaba. Sin embargo, está más tiempo de condena ella, que no sabía lo que llevaba la amiga, que la propia amiga, porque forzada acabó firmando una declaración que la autoinculpaba. Todo parece, Cándido, que aquí la intención de parte de la judicatura o de la policía de ese país, de Marruecos, era que pagara. Si ella hubiese pagado, hubiese salido antes. Ese es uno de los principales problemas, que parece que allí todo se soluciona con dinero. Ya no solo el dinero de la multa, que también le exigían para pagar, sino que... A ver, parece que tenemos un pequeño problema con el micro, le vamos a pedir al compañero Brian. Algún problema. A ver, déjatelo ahí por si las moscas, pero ya puedes hablar por el que tenías.
Pues como te decía, el problema no era tanto el hecho de que hubiera dinero o no hubiera dinero para pagar esa multa, sino que hubiera dinero también para pagar y engrasar ciertos engranajes que habrían permitido también que ella hubiese salido antes de cumplir la totalidad de la pena. Hay que decir que salió gracias al indulto de Mohamed VI en la visita. No llegó a salir. El indulto efectivamente se le debería de haber aplicado, pero después de ese indulto ella todavía permaneció un año más en prisión porque como tenía el coche y tenía otros bienes, la declararon solvente para poder pagar la multa. Sin embargo, la compañera que iba en el coche de delante, no en el mismo vehículo, sino en el coche de delante, salió antes porque la declararon insolvente. Bueno, Cristina, Carmen, Charo, buenos días a vosotras también. De locos, Cándido, cuando ella sale y regresa a España, claro, ¿qué situación se encuentra? Económicamente está a cero. Lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo porque el tiempo que ha pasado ella era empresaria, el tiempo que ha pasado en prisión no ha podido atender esos negocios, no ha podido atender tampoco los pagos de hipotecas, créditos, luz. Le han cortado la luz precisamente porque durante el tiempo que estuvo en prisión no pudo atender esos pagos. Y hay una situación que en España, cuando estás preso y cuando has cumplido una condena, hay un paro al que puedes acceder. Sin embargo, al haber cumplido una pena de prisión fuera de España, ni siquiera tiene acceso a esos beneficios que sirven para reintegrar a la sociedad a aquellas personas que han estado mucho tiempo fuera de ella. Y ella no puede denunciar, o sea, si se ha cometido una injusticia, no ha sido atendida justamente, ella no puede ahora denunciar y pedir Eso es lo que estamos denunciando y lo que estamos haciendo ahora. El problema es que la condena se basa en una confesión suya, confesión que se obtiene sin un traductor y firmando una declaración en árabe que le pone el propio policía que la maltrata y que, según ella ha narrado, que la tiene en calabozos varios días sin darle de beber, sin ponerla a disposición judicial. Y es ese mismo policía el que, según la sentencia, como sabía español, salva el hecho de que no hubiera traductor. Vamos con Consuelo. Consuelo, nos estaba contando Cándido todo lo que viviste, que fue un auténtico infierno. Sí, así ha sido. Y eso te llevó a firmar esa declaración que, vamos, no sabías lo que estabas firmando. No, claro, una declaración en árabe. Yo no entiendo el árabe, yo pedía que me pusieran un traductor y no me lo ponían. Consuelo, decía que eso era para yo seguir mi viaje. Vamos a dar por hecho las corruptelas que existen en Marruecos, pero vamos al trasfondo de esta historia que no solo pasa en Marruecos, sino en más países. Y lo hablaba yo antes con tu abogado, con Cándido Pumpido. ¿Cómo puede ser que tú viajes a un país como Marruecos y una vez más el consulado, a mí me gustaría que explicaras cuál es el trato, por qué el consulado español no da la talla en estas circunstancias? Nos ha pasado también con los camioneros españoles en Sierra Leona, es decir, uno viaja fuera de España y de repente se encuentra que quien le tiene que proteger, y al menos en tu caso estamos viendo que es así, que es nuestro consulado, no te protegió tampoco como tú te merecías. Pues no sé, porque lo hacen, algún tipo de beneficio tienen que tener para no ayudar a los presos que hay allí españoles cuando es su trabajo. ¿Estás insinuando que...? Porque no es justificable. ¿Estás insinuando que el consulado también tiene que ver con esas mordidas? ¿Estás insinuando que el consulado español porque también...? Si estamos allí, nosotros tenemos unos derechos humanos. Necesitamos una alimentación, necesitamos la sanidad, necesitamos higiene. Ellos tienen que eso proporcionárnoslo, tienen que proporcionarnos la ayuda como españoles que somos. Pero, y ellos no lo hacen. Cuando recibiste el indulto, cuenta cómo el consulado te lo... Cuando yo recibí el indulto, a mí me lo dijo una funcionaria. Vino y dice, mañana te vas, los papeles están abajo, en la oficina preparándotelo, dice, mañana sales. A mí no me lo notifica ni consulado ni nada, teniendo ellos los papeles del indulto en su mano. Qué fuerte. Claro. Consuelo, pero los días pasaban y yo no salía de allí. Consuelo, yo tuve una vez un accidente entre Larache y Tánger, un accidente contra un coche marroquí. La pasajera que estaba en el coche
tuvo una rotura de pelvis y a mi compañero de coche le retuvieron durante 15 días en Tánger, le retiraron el pasaporte, bueno, fue un horror. Pero nada más tener el accidente sí que nos pusieron, sí que enseguida la policía nos dijo que podíamos contratar un abogado y un abogado que hablaba español, y el consulado, en cambio, en esta ocasión sí se portó bien. Bueno, se portó bien. Mi compañero tuvo que estar 15 días en Tánger. Tuvo más suerte. ¿A ti no te pusieron no tuviste la oportunidad de tener un abogado que hablara español nada más tener el incidente? No, yo lo exigí. Yo exigía un abogado, exigía un traductor, exigía el consulado o hablar con mi familia. El policía solo me decía que no tenía derecho a nada, que firmara los documentos y yo seguiría el viaje, ya que no llevaba nada en el coche y no tenía por qué estar presa. Claro, Consuelo, yo me negaba porque yo no entendía aquellos papeles. Consuelo, vamos a centrarnos en el presente. Ahora mismo estás en la situación que veíamos en ese vídeo. Te han cortado el agua, la luz, no tienes para pagar. O sea, ¿de qué vives, Consuelo? Pues nada, tengo un hermano aquí que vive cerca mío y ahí como y no vivo. ¿Cuál es tu miedo ahora? El miedo es que todavía físicamente y psicológicamente no estoy capacitada para hacer ningún tipo de trabajo ni para nada, porque psicológicamente no me deja concentrarme para yo empezar otra vez la vida. ¿Me vais a permitir? Porque esta es Consuelo unos meses antes de ir a Marruecos. Ha vuelto con 38 kilos menos, tocada de salud, muy tocada. Los resultados de las analíticas, a día de hoy, ¿cuántas pastillas te tomas cada día? 12 pastillas. Madre mía. 12 pastillas. ¿Y Consuelo, psicológicamente recibes algún tipo de ayuda? No sé si sois conscientes, en la foto se ve perfectamente el peso. Te digo, psicológicamente sí. Pues ahora esta semana... ahora no recibo ningún tipo de ayuda. Esta semana tengo hora con el psiquiatra y lo necesito. Hombre, la verdad que está claro, Consuelo. Ayuda porque lo que pasaba allí es un trauma muy grande. Y yo lo que pido, sobre todo, que la gente que hay allí, que todavía queda mucha gente, que lo ayuden y que no pasen por lo que yo he pasado, porque aunque uno haya hecho un delito y esté cumpliendo condena, tiene unos derechos humanos, tiene que ser asistido por un médico, tiene que tener la comida, tiene que tener una sanidad y tiene que tener la ayuda de su consulado para lo que necesite, y allí queda mucha gente todavía. Consuelo, te deseamos la mejor de las suertes a ellos. Y sobre todo, bueno, pues también que tu caso sirva, ¿no?, como tú dices, para que otras personas no pasen por lo mismo que tú has pasado, y ojalá que el futuro te depare lo mejor. Gracias, Pepa, gracias, Consuelo. Ya para terminar, Cándido, ¿qué futuro le queda o tiene, judicialmente hablando, ¿no?, o soluciones, Consuelo? El futuro pasa primero por la devolución del vehículo, que le va a permitir por lo menos tener algo de liquidez para poder afrontar, poder volver a tener luz en su vivienda, poder afrontar una serie de gastos, y lo que vamos a intentar es poner una denuncia a la Audiencia Nacional, porque entendemos que un delito de tortura es cometido contra un español, aunque sea en territorio marroquí, y a pesar de que ha habido una restricción de la justicia universal, que mañana precisamente decide el Tribunal Supremo sobre los excarcelados por este tema, creemos que hay suficiente materia como para abrir un procedimiento contra el Estado marroquí y contra el propio policía que la obligó a firmar esa declaración en la que se basa su